Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1. Hoy empezamos una nueva serie. Dejamos atrás la serie de salud mental que tuvimos, aunque hubo temas que no se tocaron y en algún momento los vamos a tocar, pero ya vamos a pasar a una nueva serie. Y cuando hablamos de serie significa que vamos a ir construyendo los argumentos poco a poco. Es decir, hoy vamos a empezar con un tema, el otro sábado con otro y luego el otro, hasta que al final de la serie tengamos todos los tópicos unidos y nosotros podamos aprender un poco más del sábado, la importancia para nosotros y también cómo defenderlos cuando sea el momento de defender el día de Dios. Surgen las preguntas. ¿Por qué es importante el sábado? Vamos a ver si se supone que debo preguntar para allá y si no ustedes me lo pasan allá, aquí está. ¿Por qué es importante el sábado para los tiempos finales? ¿Creen ustedes que es importante el sábado para los tiempos finales? Lo vimos durante el trimestre de la lección de escuela sabático. ¿Por qué es importante el sábado? ¿Por qué? Perdón, segunda pregunta. ¿Por qué Dios dice la Biblia que descansó en sábado? Otra pregunta que a veces surge por allí, ¿es tan importante el sábado para nosotros hoy día? Como individuos, como personas, como seres independientes. ¿Será que es importante? Pues durante toda la serie que vamos a tener, vamos a tratar de responder lo máximo de preguntas que se pueda. Así que les voy a invitar a inclinar su rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, en este momento queremos abrir tu palabra y vamos a hablar de este tema tan importante para los tiempos finales. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirija en el estudio del sábado y que seas tú quien nos ayude a entender mejor el por qué tú pusiste este día desde la creación hasta el final de los tiempos. Quédate con nosotros, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 1 y lo vamos a leer todo. Lo vamos a hacer en nuestras mentes. No lo vamos a hacer en voz alta porque las Biblias difieren mucho y nos vamos a perder en la lectura. Yo leo de la Reina Valera del 95 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Lo que me perdí aquí, voy a leer mejor de allá. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche,
que sirvan de las señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, y bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado de toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces nosotros leemos, y ahorita se van a comenzar a dormir porque como que el aire no está funcionando y les va a empezar a dar sueño. Podemos observar que en 6 días Dios creó todo. Y en esos 6 días, ustedes no sé si notaron que Dios organizó la creación en una estructura muy semejante. Por un lado, tenemos 3 días, y voy a poner la siguiente tabla. Por un lado, en 3 días Dios crea un espacio, y en los otros 3 días restantes crea los elementos que van a llenar ese espacio. Los 3 primeros días Dios crea la luz y la divide, la luz de las tinieblas. Luego crea el aire con el agua, el suelo, la vegetación. Y luego en los otros días crea las luminarias para llenar el espacio del primer día. En el 5º día crea los elementos o los animales que van a llenar los espacios del segundo día. Y en el día 6º crea los elementos, los animales que van a llenar el tercer día, haciendo una estructura muy interesante en la creación. Pero resulta que el día 7º, como se ve allí, no tiene paralelismos con otros días. El día 7º no es paralelo ni con el primero, ni el segundo, ni el tercero. En el día 7º, Dios no crea, no hay un día donde Él cree algo para ser llenado en el 7º día, haciendo del 7º día algo especial, haciendo del 7º día algo diferente. En los primeros 6 días se ve una relación entre espacios y elementos, pero ahora en el 7º día no se ve esa relación. En el día 1 podemos observar que Dios crea el ritmo del tiempo, porque comienza a ver la tarde y la mañana creando lo que se conoce como el ritmo del tiempo, y gracias a eso es que hoy en día tenemos días de 24 horas con sus días y sus noches. En el día 2, Dios crea el suelo y el agua, dando así el ambiente para la vida. En el día 6, Dios hace una distinción entre Dios, entre la divinidad
y el ser humano para así crear una relación entre lo divino y lo humano, algo que se conoce como la relación vertical. Y luego dice en el sexto día que Él creó al hombre y a la mujer y también creó a los animales, produciendo así la relación horizontal. O sea que el sexto día Dios crea al hombre y los animales, especialmente al hombre y a la mujer, para tener una relación vertical, pero también una relación horizontal, porque el hombre se relaciona con la mujer y asimismo con los animales. Y luego, cuando crea todo esto, termina con el sábado o el Shabbat, que llaman en hebreo. Si notamos, el sábado no sigue el patrón de 3-3. El sábado no tiene ningún paralelo. El sábado no fue creado para llenarlo con algo, sino que tiene algo especial que lo diferencia de los otros días. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahora, aquí me voy a meter un poquito en tema teológico, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, porque resulta, mis amados, que en el hebreo que aparece aquí, en el pasaje de Génesis capítulo 2, nos presenta algo muy bonito, algo maravilloso en hebreo. Y es que las cláusulas, las palabras, las frases que fueron escritas de una forma rítmica, como si fuera poesía, como si fuera una canción. Eso es en el hebreo. En el español y en el inglés no se ve, obviamente, por la traducción. Pero en hebreo fue escrito de una forma con ritmo, como si fuera un poema. Lo cual no sucede con ningún otro día de la creación, solo con el séptimo día. Además de eso, de las 35 palabras que aparecen en los versículos 1 al 3, de las 35 palabras hebreas, Moisés, 21 de esas las organizó en 3 líneas paralelas. O sea que Moisés tuvo sumo cuidado al escribir del sábado. No lo escribió por escribirlo. Estaba teniendo sumo cuidado al poner que todo hiciera sentido. Que fuera rítmico, que fuera poético, que al lector le sonara bonito. Y aparte de eso lo pone en 3 líneas organizadas para que cuando el lector la leyera, entendiera que ese séptimo día era muy diferente a los otros 6 días anteriores. Que el séptimo día era algo especial para Dios. Y aparte de eso, cada una de esas líneas se compone de 7 palabras. ¿El 7 es especial en la Biblia? ¿Creen ustedes que sí? Moisés organiza 3 líneas y cada línea de 7 palabras para darle al sábado un lugar especial en la creación. No es diferente es diferente al primer día. No es lo mismo que el segundo, ni que el tercero. El séptimo día es especial para Dios. Y Moisés tuvo sumo cuidado al escribirlo en hebreo. Además de esto, aparecen 4 verbos en este pasaje. Concluyó, reposó, bendijo y santificó. Otro aspecto llamativo es la ausencia de la expresión y fue la tarde y la mañana. Todos los 6 días primeros dicen y fue la tarde y la mañana el día tal, y fue la tarde y la mañana el día, pero en el séptimo día nunca dice y fue la tarde y la mañana. Ahora, esta expresión ha sido de debate en muchos círculos teológicos y muchos dicen que al no aparecer la expresión de tardes y mañanas, afirman
que entonces el sábado no es un día literal, sino que es algo simbólico. Y lo toman en ese simbolismo para decir que entonces se refiere al día del Señor escatológico, el de los tiempos finales. Sin embargo, esta fórmula, lo que está presentando Moisés, funciona como una transición entre un día y el otro, es decir, del primer día para pasar al segundo día. Moisés usa, y fue la tarde y la mañana el primer día, ahora voy con el segundo. Y fue la tarde y la mañana del segundo, ahora voy con el tercero. Cuando llega el séptimo día, no hay una transición a un octavo día. Por eso, primero que todo, ya no usa la expresión, y fue la tarde y la mañana, porque ya no hay más días. Se acabó el séptimo día y allí terminó la narrativa, en el séptimo día. Además, la expresión o la palabra séptimo día reemplaza y fue la tarde y la mañana. De hecho, en este pasaje, los versículos 1 al 3, aparece 5 veces, 3 veces literal, más 2 artículos que están allí, la expresión séptimo día. Esto reemplaza lo que es y fue la tarde y la mañana, porque ya no había más días. Terminó en el séptimo día la creación de Dios. El séptimo día es el final de la secuencia de los días de la creación. Ya no hay más creación. Terminó el séptimo día y ahora a vivir. Hoy estamos hablando solo del sábado en la creación. No vamos a hablar del sábado en Éxodo, no vamos a hablar del sábado en los otros libros de la Biblia. Hoy solo vamos a hablar del sábado en la creación. El sábado recibe una característica única en la Escritura y ustedes lo acabamos de leer allí. Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora pregunto, ¿cuáles son las 2 características que tiene el sábado? Que Dios lo bendijo y lo santificó. De los otros días de la creación, solo hay uno que dice que Dios lo bendijo y lo santificó, y esa es la parte importante de todo. Hay una causa aquí, un efecto en todo lo que estamos hablando. Y es que Dios bendice y santifica por una razón. Porque Él reposó de todo lo que había hecho en los 6 días anteriores. El reposo de Dios es el que da la santidad y la bendición al sábado en la creación. Por supuesto, dice aquí, lo tengo escrito, lo más importante de todo es que el sábado es santo. Eso es lo más importante, que el sábado es santo, porque el sábado llega a ser la firma de Dios en la creación. Cuando Dios termina los 6 días, pone su sello, su firma, y la firma de Dios es el séptimo día. Lo bendice y lo santifica. Y el sábado entonces se convierte en un prerequisito para que el ser humano pueda ser bendecido y pueda ser santificado por Dios. Porque no lo pone el ser humano, fue Dios el que lo puso. Y podemos observar que en los 6 días antes, los 6 días previos, la atención está en que Dios está creando. Pero en el séptimo día la atención se pasa a que ahora Dios está descansando, y descansa por una razón. No es porque esté cansado, es Dios. Descansa porque Él ha completado su obra, y su obra es buena. ¿Y es buena cómo? En gran manera. No es solo buena, es buena en gran manera. Y como es buena en gran manera, ahora Dios reposa porque ha terminado su obra. Es como que Dios terminó, vio su obra, vio su creación, vio lo que hizo, y como que se sintió complacido de lo que hizo. Se sintió feliz de haber hecho esa creación tan bonita, de haber hecho todos esos paisajes, de haber creado todos los animales e incluso al ser humano. Y lo vio y se sintió complacido.
y reposó en el séptimo día. El séptimo día ahora, entonces, es llenado con la presencia de Dios. Por eso el séptimo día no tiene paralelo con los otros días. El primer día, que fue la luz y fue la oscuridad, fueron llenos con las luminarias, con el sol, la luna y las estrellas. El segundo día, entonces, Dios hace la separación entre las aguas y el cielo, y eso lo llena con las aves y los peces. El tercer día, entonces, hace aparecer el suelo, la hierba, todos los árboles y las plantas según su especie, según su fruto, y ese campo, ese suelo lo llena con los animales terrestres y el ser humano. Pero el séptimo día no tiene paralelo, entonces no hay nada que llene el séptimo día. El séptimo día entonces es lleno de la presencia de Dios. Y el séptimo día se convierte o llega a ser un espacio de tiempo santificado y bendecido por Dios. El espacio es el elemento es el tiempo. Y es el tiempo, es el que es lleno con la presencia de Dios. Mientras que en los 6 días anteriores Dios había creado las cosas y los seres, en el séptimo día las acciones de Dios se refieren solo al tiempo. No hay un espacio físico, es el tiempo el que es bendecido por Dios. Y esto es en la creación. La narrativa entonces de Génesis 1 nos lleva a ver que la creación es una obra completada por Dios. Y entonces en esa obra que Él hace, todo se prepara para las relaciones. La relación vertical, es decir, el hombre, el ser humano, la mujer con Dios, y la relación horizontal, hombre con mujer, hombre y mujer con animales. Las relaciones horizontales y verticales. En Génesis capítulo 2, no vamos a leerlo por supuesto, se nos muestra cómo se desarrollan esas relaciones. Allí podemos ver cómo Adán va a ponerle nombre a los animales y comienza a nombrar, este es el león y esta es la leona, el tigre, la tigresa, el gato, la gata, y le va poniendo nombre a todos los animales. Y cuando Adán entonces le dan a su esposa, él le pone el nombre a ella. Del varón fue tomada, ahora será llamada varona. Así lo dice en hebreo literalmente, varona. Y entonces nacen Adán y Eva. Y comienzan las relaciones con Dios, entre los seres humanos y también con los animales. Y ustedes saben que la caída en Génesis 3 fue la que afectó tanto la relación vertical como la relación horizontal. En otras palabras, mis amados, la creación no solo debe entenderse en términos biológicos, teológicos, sino también en términos relacionales. Cuando Dios hace la creación, tiene el propósito de que su creación sea una creación de relación. Que su creación se relacione con Él, pero que también entre ellos se relacionen. Por eso es vertical y horizontal. Ahora observemos que el sábado fue dado por Dios. Y fue dado con una intención de ser un espacio de tiempo y de santidad y de relación. Ahora, en la Biblia, en la Escritura, la santidad solo le pertenece a Dios. No le pertenece al ser humano, no le pertenece al enemigo, solo le pertenece a Dios, porque la santidad es un atributo del carácter de Dios. Cuando Moisés fue a la zarza ardiente y desde la zarza escuchó la voz del ángel de Jehová, el ángel de Jehová le dijo: quita tus sandalias porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué ese lugar era santo? Porque la presencia de Dios estaba allí.
¿Por qué el santuario construido en el desierto, el tabernáculo, era santo? Porque la presencia de Dios descendía al lugar santísimo. Solo la presencia de Dios hace los lugares santos. Pero a diferencia de los lugares, de los templos, de los santuarios, de los montes, Dios santificó el tiempo para que fuera perpetuo. El santuario se puede destruir. El templo se puede destruir. Un monte se puede destruir. Pero el tiempo, el único que lo puede destruir es Dios. Así que cuando Dios santifica el sábado, lo hizo para que fuera un día santo perpetuamente, eternamente, y que ni el ser humano ni el enemigo de las almas pudieran atacar la santidad del sábado. Santificar significa, y ustedes lo saben, apartar para un uso sagrado, apartar algo para un uso sagrado. El sábado es un espacio de tiempo que Dios separó para que nosotros en ese espacio de tiempo santo entremos en una relación con Dios. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí me hago entender? Cuando el pecado entró en el mundo, el sábado se convirtió en un templo. En un templo del tiempo, en un santuario en el tiempo que asegura su santidad. La santidad del sábado llega entonces, o llegaría a ser en el pasado y todavía lo es hoy en día, la señal de los seres humanos que comenzarían a entrar en el pacto de Dios. ¿Quería usted entrar en el pacto de Dios? Tenía que guardar el sábado, celebrar el sábado, gozarse en el sábado. La señal del pacto de Dios es el sábado. Todo extranjero que llegara a Israel tenía que guardar el sábado. Por eso el mandamiento dice: ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. El que entraba en el pacto aceptaba el sábado como señal de ese pacto. Cuando hablamos de santidad en la Biblia, debemos tener en cuenta que santidad se refiere a separación. Y ahí les digo, por ejemplo, en el libro del Levítico, siempre se nos enseña, se nos muestra esa separación entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común. El libro de Levítico nos enseña perfectamente cuál es la diferencia entre santidad y lo común, entre lo santo y lo profano. Ahora, teniendo en cuenta que la santidad es separarse de lo común o lo profano, aplicamos esa santidad al sábado. El séptimo día es el tiempo separado por Dios para que sea santo, a diferencia de los otros 6 días de la creación. En los otros 6 días tenemos derecho, entre comillas, de hacer lo común, no lo profano. Lo común. ¿Qué es lo común? Trabajar, ir a la escuela, hacer esto, hacer lo otro, que no es malo, pero que es común. Pero en el séptimo día, Dios espera que no hagamos nada de lo común y que sepamos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Que aprendamos a separar el tiempo santo y no lo inundemos con lo común o lo profano. Eso es lo que quiere hacer Dios. Quiere que nosotros hagamos eso con el sábado. Quiero invitarlos a que me acompañen a Éxodo capítulo 31. Bueno, ahí está en la pantalla, pero los que quieran leer en la Biblia. Éxodo 31, versículo 12 al 17. Éxodo 31, 12 al 17 dice: continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él, será eliminada de su pueblo. En otras palabras, lo que está diciendo es, el sábado es mi sello de santidad en el pacto. El sábado es un lugar y un espacio de tiempo donde el Creador y la criatura se encuentran para desarrollar su relación vertical. Pero también es un espacio donde se desarrolla la relación horizontal. La presencia de Dios entonces llenó el tiempo, para que quede esto claro, llena el tiempo del sábado y lo separa de lo común en pro de la relación de Dios con el ser humano. Por eso Dios separa el sábado. Y esto lo confirmó Jesús. Jesús lo confirmó en Marcos capítulo 2, versículo 27, que dice lo siguiente: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Cuando Jesús dice esto, Jesús está diciendo que el sábado tiene los beneficios de la santidad y de la bendición para que el hombre entre en relación con su Creador. Y que asimismo entre en relación con su prójimo. Esa es la importancia del sábado. Que Dios lo separó porque es un beneficio para usted y para mí. Que Dios lo separó para que nosotros usemos 24 horas para estar en conexión con Él y no con ninguna otra cosa. Además, el sábado rechaza la evolución como beneficio para nosotros. Rechaza todo lo que tenga que ver con la evolución, porque la intención de la evolución es dejar a Dios de lado. De que no vean a Dios como creador, mientras que la narrativa de la creación presenta a Dios y lo pone en el lugar que se merece, que Dios es el creador de todas las cosas. El sábado rechaza también el concepto de solo para los judíos. ¿Han escuchado alguna vez eso, que el sábado es solo para los judíos? Lo interesante es que el sábado fue dado por Dios en la creación. La Biblia empieza con el libro de Génesis. No empieza con el libro de Éxodo, no empieza con la historia de Israel, no empieza con la historia del pueblo judío, empieza con la historia de la creación de este mundo y de la humanidad. Por eso, el sábado en Génesis, en la creación, rechaza el cuento, la historia, el invento de que el sábado fue dado solo para los judíos, cuando el sábado fue dado en la creación como beneficio para el ser humano, de todo aquel que entrara en el pacto con Dios. El sábado fue el primer elemento sagrado en la creación. El sábado adquirió una característica que solo le pertenece a Dios. El sábado fue santo, como Dios es santo. El sábado, o en sábado, Dios no descansó literalmente, sino que cesó su obra creadora. En el sábado, en el séptimo día, terminó el plan que Él tenía en mente sobre la creación. Y a partir de ahí, a partir del séptimo día, cuando Dios termina, cuando la creación es completada, entonces Dios comienza a limitar su actividad creadora y lo hace con un solo objetivo: la relación que usted y yo tenemos con Él. Cuando Dios termina la obra de creación, lo hace con el objetivo que su creación pueda compartir, pasar tiempo con Él. Termina la creación por amor de nosotros y nos da el séptimo día por amor a nosotros. Dice 1 Corintios 13:5, porque el amor de Dios no busca lo suyo, busca lo de nosotros. Busca que nosotros estemos bien. Quiere compartir con nosotros en el séptimo día. Por eso hace la separación del séptimo día para el ser humano. Que el séptimo día sea un día de relación.
Mis amados, el comienzo de esta serie, comenzamos hablando del sábado en la creación. Como les dije al principio, nos iremos moviendo poco a poco a profundizar más sobre el sábado. Pero quiero que se lleven esto en su corazón el día de hoy. Que Dios dio el sábado. Que el sábado tiene un origen divino. Y que Dios lo separó, lo bendijo y lo santificó por usted y por mí. Que Dios separó ese espacio de tiempo para que nosotros podamos entrar en una relación con Él, en una relación vertical, que en nuestra mente no haya nada más sino la presencia de Dios. Que la gloria de Dios, que en el séptimo día llenó ese espacio de tiempo, llene también nuestra mente y que podamos compartir con Él. No significa que no lo vamos a hacer los otros días de la semana. Porque hay gente que dice, yo adoro a Dios todos los días. Tendría que no trabajar para hacer eso y dedicar todos los días a Dios. Pero en la semana tenemos que ser sinceros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la semana? Y tenemos que ser sinceros, no podemos mentirnos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la semana? Dios sabía que por nuestro trabajo, por nuestras ocupaciones, no le íbamos a dedicar mucho tiempo en la semana. Por eso aparta 24 horas para que el ser humano pueda ir a encontrarse con Él y recargar energías. Recargar energías de una semana pesada de trabajo y recargar energías para comenzar una nueva semana de trabajo. Dios dio el séptimo día como beneficio para nosotros, para que usted y yo, repito, podamos tener la relación vertical y que a través de la relación vertical con Dios podamos tener una relación horizontal. Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. El que ama a Dios, te lo voy a decir así, ama los animales. Porque el amor de Dios ama toda la creación. Por lo tanto, mis amados, el sábado es eterno como su creador. Fue dado el séptimo día de la creación y durará hasta la eternidad. Que el sábado para ustedes llegue a ser un día especial en su relación con Dios. Que Dios les bendiga.